Hola, buenos días y bienvenidos a otro vídeo del canal Leyendo con Paqui. Mi nombre es Nathalie y en esta ocasión quiero traer otra de las lecturas que tenía programadas para este año y es el libro de Insolación de doña Emilia Pardo Bazán. Lo había leído antes del verano, pero no había podido grabar nada realmente y quería hacer una reseña especial porque hace poco también fui a Santiago de Compostela y fue la primera vez que estuve en Galicia, así que bueno, quería hacerlo después de haber estado en Galicia. Bueno, precisamente quisiera empezar hablando de la autora, de doña Emilia Pardo Bazán, que es gallega. Bueno, fue una autora gallega, perdón, que nació en A Coruña en 1851. Es una de las escritoras españolas del siglo XIX más influyentes porque, bueno, digamos que con ella nació la corriente del naturalismo aquí, que aún no se tenía. Su obra más destacable es Los Pazos de Ulloa, que después de leer esta, que es una obra un poquito menor, pero que está súper bien escrita, y después de haber ido a Galicia, obviamente sé que el año que viene quiero leer Los Pasos de Ulloa y La Madre Naturaleza. Pero bueno, no me voy a extender más para hacer una pequeña introducción a la vida de esta autora para poder pasar a lo que es el argumento de esta novela. Bueno, ella nació en una familia aristocrática gallega, por lo cual pues tuvo acceso de primera mano a los grandes clásicos del siglo, bueno, durante el siglo XIX, ¿no? Recordar que también en el siglo XIX el papel de la mujer pues quedaba un poco relegado en cuanto también a educación, derechos, y ella, digamos que gracias también a su padre siempre creyó en la igualdad de los derechos entre hombres y mujeres, pues tuvo una educación esmerada. Y pues muy jovencita, a los 18 años, se casó con José Quiroga y después, debido a los acontecimientos que hubo en España, pues se trasladaron a Francia. Aquí es donde ella se vería influenciada, digamos, por el naturalismo francés que después vendría aquí, plasmaría en sus obras. Desde muy joven le gustó leer, escribir, así que bueno, ella se veía venir un poquito. También fue la primera mujer corresponsal y periodista en el extranjero. Recordemos que estamos en el siglo XIX y una mujer aún más quizá aristocrática pues no sería bien vista, pero Emilia, digamos que era una persona que no seguía las convenciones de la mujer de aquella época, sino rompía todos los esquemas. Esto es lo que más me ha gustado al momento de indagar en la biografía de esta autora. Era una mujer feminista, vanguardista y además que no se cortaba ante nada, siempre decía lo que pensaba, tanto en sus novelas como en público. Y bueno, ella también bueno, fue una gran defensora digamos, de la igualdad, sobre todo aquí en España, para la educación de las mujeres, entre hombres y mujeres, perdón, la igualdad de educación entre hombres y mujeres. Y también, bueno, digamos que su posición como, digamos, salía de las convenciones sociales del siglo XIX, pues obviamente, aunque era muy buena escritora ya, digamos, en vida, tuvo admiradores y también detractores. Hubo muchos contemporáneos escritores españoles que estuvieron totalmente, digamos, en contra de sus ideas porque se salían, como hemos dicho, de las convenciones, y tuvo otros que la admiraron muchísimo. Entre sus grandes admiradores estuvo Benito Pérez Galdós, que, bueno, o sea, no sé si sabíais que había habido un rumor de romance entre Emilia Pardo Bazán y Benito Pérez Galdós, y bueno, después de haber leído esta novela, me partía imaginando el romance de estos dos, porque bueno, yo leí Fortunata y Jacinta, que también tenéis la reseña en el canal, y bueno, eso ya lo dejo para cotilleo en otro momento. Pero bueno, quería hablar, sí, bueno, lo único, sí, bueno, hizo muchísimas cosas en vida Emilia. Lo único que quizá no tuvo pues fue asiento en la Real Academia, supongo también un poquito pues por los prejuicios de la época,
Y después sí que, bueno, ella falleció en Madrid en 1921. Entonces he querido resumir un poquito su biografía de manera muy breve para poder entender también, digamos, hacia dónde el enfoque de esta novela, ¿no? Insolación, como lo dice ya en la portada, es una historia amorosa. Es una historia amorosa que transcurre en Madrid, en el Madrid del siglo XIX, y es la historia de amor entre los dos personajes principales. La primera es Asís Taboada, perdón, o conocida como la Marquesa de Andrade, una mujer de clase acomodada, aristocrática, gallega obviamente, y que es, digamos que, bueno, es viuda y conoce en una de sus fiestas a Diego Pacheco, que es un gaditano, pues como un Don Juan, ¿no? Entonces la novela en sí es corta, creo que esta versión tiene unas, vamos a ver, creo que 200 páginas, sí, justito, 201 páginas en esta edición preciosa que sacó Alianza por el Centenario de Doña Emilia, así que la sacaron el año pasado, fue en 2021, después la mostraré. Y bueno, la historia en sí, o sea, es como una novela breve, realmente, que se presta muchísimo a la reflexión. Empezamos por el personaje, como ya hemos dicho, de Asís, o la Marquesa de Andrade, que es una mujer joven que ha quedado viuda y bueno, se casó por las convenciones sociales, pues, de los matrimonios acomodados de familias bien, ¿no? Y claro, obviamente no se casó por amor, ni mucho menos. Entonces, lo bueno de haber leído a Emilia después de haber leído a Benito Pérez Galdós es que ya con Fortunata y Jacinta tenía una perspectiva un poquito más grande, o sea, ya tenía como the big picture, la imagen más grande de las convenciones sociales en España, sobre la mujer del siglo XIX. Entonces, digamos que con este contexto, pues más o menos puedo entender también un poquito el personaje de Asís, porque es una mujer, pues, que las convenciones no le permiten muchas cosas. Primero, es de clase acomodada. Esto quiere decir que una mujer, pues, solamente puede, digamos, frecuentar con gente de su mismo círculo socioeconómico. Diego es una persona de un círculo socioeconómico inferior, pero bueno, digamos que él va viviendo la vida, ¿no? Entonces se conocen en uno de estos encuentros, y ella de alguna manera queda como, se queda enamorada, porque es una persona que, digamos, que no le importa expresar lo que siente. O sea, para no hacer spoiler, Emilia lo que hace normalmente es situar casi todas sus novelas en Galicia. En este caso la situó en Madrid. Esta es la única, creo, novela que tiene escrita en Madrid, y es este Madrid del siglo XIX que vamos a ver, donde los dos personajes recorren, porque tienen algunas citas después del encuentro donde se conocen, y es precisamente, digamos que cuando empieza la novela, empieza con la narración de un narrador omnisciente que te va explicando un poquito lo que ha pasado, y me pareció muy curioso cómo después inmediatamente entra en escena, digamos, a contarlo la protagonista a manera de, o sea, Asís, o la Marquesa de Andrade, entra a dar su punto de vista, o empieza, digamos, como interrumpe la narración para hacer un monólogo. Entonces me pareció muy curioso, porque nunca había leído una novela, digamos, con una estructura así, porque al final termina otra vez con el narrador omnisciente. Pero gracias, digamos, a esta incursión que hace Asís, y con su monólogo nos deja ver muy bien, o sea, conocerla a ella como persona, ¿no? Qué es lo que piensa, digamos, como qué es lo que sueña, y esto nos da un perfil psicológico también de ella.
Esto es muy bueno porque gracias, digamos, a sus reflexiones y a sus pensamientos podemos conocer, digamos, creo que Emilia lo que quería hacer era plasmar en este personaje todo lo que muchas mujeres de aquella época reprimían. Pues, como ya hemos dicho, Asís era una mujer viuda, y lo que quería era, digamos, que se estaba enamorando, realmente sentía una atracción por Diego. Entonces, claro, esto de sentir después de que te has casado y has enviudado porque tienes que guardar el luto, no está nada bien, y menos decir que una mujer se está enamorando, ¿no? O sea, pensar, y cómo ella se autocuestiona, porque esto no lo puede hablar con nadie, ni comentar con la criada, ni nada. O sea, es también como la represión que tenían las mujeres en aquella época y cómo, digamos, intentaban esconder todo lo que pensaban. Por eso se llama insolación, porque bueno, ya sabes que cuando te da el sol pues te sientes mareada o ofuscada a veces, y es esto lo que ella sentía, y digamos que es lo que siempre decía, si es que tenía insolación, pero en realidad era como para mí un sentimiento de culpa quizá de las cosas como que no debía ser una mujer en aquella época, ¿no? Entonces, digamos que esta es como la premisa principal y casi de todo lo que vamos a ver en esta novela, y también pues la historia transcurre de manera muy natural. Me gustó muchísimo otro elemento que me llamó la atención fue el hecho de que ella, como hemos dicho, es gallega, utiliza galleguismos también, y Diego es gaditano, y además Emilia transcribió algunos de los diálogos en andaluz. Entonces me gustó muchísimo pues esa mezcla también de diferentes españoles de la península, me pareció muy divertido. La manera como se van a ir enamorando también es muy divertida porque los personajes pues son jóvenes en realidad, y presta como, no sé, creo que desde principio a fin estuve con una sonrisa siempre en la boca, y al final me pareció muy bonito. A ver, sí que es cierto que no es como una novela, pues esto, no vais a encontrar una novela donde pasen cosas de acción, ni mucho menos, sino es una novela pues que presta más a la reflexión. Es una novela que para mí, al menos sabiendo y conociendo ¿cómo se llama?, el carácter de Emilia Pardo Bazán, quizá ella lo que quiso pues fue plasmar también sus ideas e impulsar a las mujeres de aquella época a no reprimir realmente lo que sentían, y esto me pareció de verdad genial. También me imaginaba la cara de la gente que lo leía, porque es como en un momento dado te das cuenta que pues quizás sí se notaba que quería sentirse mujer, ¿no?, amada, querida, y esto a lo mejor pues chocaría con las convenciones sociales. Entonces me pareció muy valiente de parte de Emilia Pardo Bazán poder defenderlo a través de una novela. Y nada, también sé que publicó otra novela que se llama Morriña, una historia de amor. De hecho, cuando estuve en Galicia pensé en comprarla, y no sé por qué, creo que me distraje con todos los libros que vi y salí de la librería sin comprarlo, así que no puedo hablar, pero sé que es una historia de amor que ocurre en Galicia, creo, sí. Y bueno, si alguien pues me lo quiere regalar después para Reyes, no voy a decir que no, porque me ha gustado. Y nada, por último, antes de dejar el vídeo, quisiera hablaros de esta edición preciosa que sacó Alianza por el centenario de Emilia. Está ilustrado y es muy 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 bonita. Creo que, no sé si tengo alguna más por aquí. Sí, bueno, vale mucho la pena esta edición si la queréis comprar, pero ya os digo, este libro se lee en un fin de semana, como mucho son 200 páginas con una letra muy grande en realidad, y es muy divertido. Invita más a la reflexión, así que bueno, depende también el momento en el que lo queráis leer. Y nada, pues muchísimas gracias, hasta luego.